No voy a decir el nombre de la persona, no voy a decir la ciudad. Solo voy a leerlo tal como llegó. Porque hay cosas que, cuando se cuentan, no necesitan adornos, solo necesitan ser escuchadas. El mensaje empezaba así, no sé exactamente cuándo empezó. Solo sé que la primera vez pensé que estaba cansado. Vivía solo. Departamento pequeño. Baño al final del pasillo. Un espejo grande sobre el lavabo. Nada fuera de lo normal. Trabajaba hasta tarde. Dormía poco. Vivía con la rutina suficiente para no notar detalles pequeños. Hasta que una noche, mientras se lavaba los dientes, lo notó. No fue una sombra detrás de él. No fue una figura en la puerta. Fue algo peor, André. Fue su reflejo, porque mientras él escupía el agua, mientras levantaba la cabeza, mientras parpadeaba, su reflejo tardó un segundo más en hacerlo. En un segundo. No dos, no tres, en uno. Lo suficiente para que el cerebro intente corregirlo. Lo suficiente para decir, estás cansado. Se quedó mirando el espejo, inmóvil, esperando que volviera a pasar. No pasó, Ann. Y eso fue lo que más le preocupó, porque cuando algo extraño se repite, al menos sabes que existe. Pero cuando ocurre solo una vez, la duda se queda contigo. Y entonces, volvió a pasar. Después de esa noche, intentó convencerse de que no había pasado nada. Dormir poco en estrés, la vista cansada, explicaciones normales para algo que no se sentía normal. Durante varios días, evitó mirar el espejo demasiado tiempo. Entraba al baño, hacía lo necesario, salía, sin detenerse, sin pensar. Pero hay una cosa curiosa con la mente humana. Cuando algo te inquieta, terminas buscándolo. Una madrugada, regresó del trabajo más tarde de lo habitual. El departamento estaba en silencio. Ese silencio profundo, que parece más pesado cuando estás solo. Se lavó las manos, miró el reflejo. Todo normal, hasta que levantó el cepillo de dientes y el reflejo ya lo tenía levantado en un instante antes. No fue un error visual, no fue un parpadeo. Fue claro, el reflejo se había adelantado. Él se quedó quieto, el reflejo también. Entonces, hizo una prueba absurda. Movió la mano rápido hacia un lado, el reflejo lo imitó, pero ligeramente tarde esta vez, como si corrigiera el tiempo, como si intentara sincronizarse. El corazón comenzó a latirle más fuerte. Se rió nervioso, se dijo que estaba exagerando, pero esa noche no se quedó tranquilo. Colocó el celular sobre el lavabo y grabó el espejo, solo para demostrar, sé que no pasaba nada. Miró la grabación al día siguiente. Nada extraño, movimientos normales, sin retrasos, sin anticipos, todo perfectamente sincronizado. Y eso le dio más miedo, porque él sabía lo que había visto. Los días siguientes comenzaron a traer detalles nuevos. El reflejo parecía mirarlo demasiado fijo, demasiado consciente. Cuando él desviaba la vista, sentía que el reflejo tardaba un poco más en hacerlo, como si no quisiera perderlo de vista. Una noche apagó la luz del baño y se quedó mirando el espejo en la oscuridad. Solo quería comprobar algo, que sin luz no habría reflejo, pero aún así podía distinguir la silueta no claramente, solo lo suficiente para saber que seguía ahí. Y entonces ocurrió algo pequeño, tan pequeño que casi decidió olvidarlo. El reflejo sonrió antes que él. Después de aquella noche, algo cambió en la forma en que él habitaba su propio departamento. Ya no era solo miedo al espejo, era la sensación constante de que algo se adelantaba a sus movimientos, como si el espacio aprendiera sus rutinas. Antes que él, intentó volver a la normalidad, salir más, quedarse menos tiempo en casa, llenar el día de ruido, para no pensar en el silencio. Pero el problema no estaba en el baño ni en el espejo. El problema parecía seguirlo. Una tarde, organizando cajas viejas en el closet, encontró un sobre con fotografías impresas. Eran imágenes comunes, reuniones, salidas. Sonrió al ver algunas, pensando que hacía tiempo no miraba su vida con calma. Pero al llegar a una fotografía de meses atrás, algo le detuvo. Era él, sentado en la sala, mirando la televisión apagada. El problema era que en el reflejo del televisor aparecía su rostro,
mirando directamente hacia la cámara, aunque en la foto real, él estaba de perfil. Pensó que podía ser un ángulo extraño, una ilusión de luz, una coincidencia, pero cuanto más observaba, más claro era que el reflejo tenía una expresión distinta. No era neutral, parecía atento, consciente, como si supiera que alguien iba a mirar esa fotografía tiempo después. La dejó sobre la mesa y trató de no pensar, pero esa noche volvió a revisarla. Y luego, otra vez. Hasta que la guardó, boca abajo, sentía que la imagen lo observaba cuando pasaba cerca. Los días siguientes trajeron algo nuevo. Ya no era solo el espejo del baño. Empezó a notar movimientos breves en superficies reflectantes. El vidrio del horno captaba sombras que no correspondían a sus pasos. La pantalla del teléfono apagado parecía mostrar un gesto que desaparecía. Y una mañana, mientras caminaba por el pasillo, vio de reojo su reflejo en un marco con cristal. Detenerse un instante antes de que él lo hiciera. El corazón le golpeó el pecho con fuerza. Volteó de inmediato a nada extraño, solo su imagen normal, reproduciendo cada gesto con precisión absoluta. Ahí empezó a dudar de su propia memoria, porque la lógica le decía que era imposible, pero su cuerpo reaccionaba como si algo muy real estuviera ocurriendo. Empezó a grabarse más seguido, dejando el celular, apuntando hacia el espejo, mientras hacía movimientos simples, intentando capturar el momento exacto, pero las grabaciones nunca mostraban nada. Siempre normal, siempre perfecto, como si aquello supiera cuando estaba siendo observado. Una noche, incapaz de soportar la incertidumbre, decidió quedarse sentado frente al espejo durante horas, sin moverse, solo mirando. Al principio, no ocurrió nada. El reflejo permanecía quieto, copiándolo con precisión, y él comenzó a sentir vergüenza de sí mismo. Pero entonces, parpadeó. Un parpadeo normal, involuntario. Cuando volvió a abrir los ojos, tuvo la sensación clara de haber llegado tarde. No pudo explicarlo, pero sintió que el reflejo ya lo estaba mirando, antes de que él terminara el movimiento. Se inclinó un poco hacia el vidrio y observó sus propios ojos. Allí fue cuando lo notó. No era un cambio evidente. No era algo que cualquiera hubiera visto, pero había una diferencia sutil en la forma en que el reflejo sostenía la mirada. No parecía una imagen, parecía alguien intentando parecerse a él. Retrocedió lentamente y apagó la luz del baño, dejando solo la claridad tenue del pasillo. El espejo quedó oscuro, pero todavía podía distinguir la silueta. Durante unos segundos, pensó que su mente estaba jugando con las sombras, hasta que la figura del espejo inclinó ligeramente la cabeza. Un movimiento pequeño y lento que él no realizó. El aire se le quedó atrapado en el pecho. Encendía la luz de golpe, y todo volvió a la normalidad. Esa noche, apenas durmió. Se despertó varias veces, con la sensación de que alguien estaba de pie en la puerta del cuarto. Y aunque nunca vio nada, el miedo empezó a transformarse en otra cosa. Una certeza silenciosa. Ya no creía que el espejo estuviera copiándolo mal. Empezó a sospechar que el reflejo estaba practicando ser el al día siguiente. Evitó mirar cualquier superficie que pudiera devolverle su imagen, pero fue inútil. En la ventana del autobús, vio su rostro moverse con un retraso mínimo. En un escaparate, creyó reconocer una sonrisa que no había hecho. Era como si el reflejo estuviera menos contenido, menos dependiente del cristal, como si cada día necesitara menos el espejo para existir. Fue entonces cuando entendió algo que no había querido aceptar. Aquello no intentaba asustarlo, no intentaba comunicarse. Estaba aprendiendo, y cuanto más tiempo pasaba, más natural parecía su comportamiento, más cercano a él, más convincente. Esa noche volvió al baño, obligado por una mezcla de miedo y necesidad de confirmar la verdad. Se quedó frente al espejo unos segundos, respirando lentamente. En todo parecía normal, hasta que escuchó un sonido suave detrás del vidrio, como uñas recorriendo una superficie. No fue fuerte ni violento. Fue un sonido paciente, casi cuidadoso, como alguien buscando la forma correcta de salir,
sin romper nada. Y ahí, por primera vez, sintió algo peor que el miedo. Sintió que el tiempo se estaba acabando, porque si algo estaba aprendiendo a hacer él, entonces tarde o temprano dejaría de necesitar el espejo para hacerlo. Después de escuchar aquel sonido detrás del vidrio, algo dentro de él terminó de quebrarse. No salió corriendo ni rompió el espejo, como habría hecho alguien en una historia común. Simplemente se quedó inmóvil, observando su propia imagen, mientras intentaba convencerse de que todo tenía una explicación lógica. Pero el problema no era lo que veía, sino lo que empezaba a sentir. Era una intuición silenciosa, difícil de explicar, como si algo en su cuerpo supiera que el tiempo para ignorarlo se había terminado. Durante los días siguientes, comenzó a notar cambios en sí mismo. No eran físicos, no podía señalar nada concreto, pero había pequeños vacíos en su memoria, momentos enteros del día que desaparecían, conversaciones que no recordaba haber tenido, objetos movidos sin razón aparente. Una tarde encontró el baño encendido después de haber jurado que no había entrado en toda la mañana. Otra noche descubrió gotas de agua sobre el lavabo cuando llevaba horas sin usarlo. Empezó a preguntarse si realmente estaba olvidando cosas, o si alguien más estaba viviendo pequeñas partes de su rutina. La paranoia se extendió a su vida social. En el trabajo, sus compañeros lo miraban con extrañeza, comentando bromas que él no recordaba haber hecho o entregando informes que no recordaba haber escrito. La caligrafía en esos papeles era la suya, pero el trazo era demasiado perfecto, demasiado firme. Intentó alejarse del departamento durante más tiempo, salir a caminar, quedarse hasta tarde, pero la sensación lo acompañaba. Era como si el reflejo ya no perteneciera al espejo, como si lo siguiera desde cualquier superficie capaz de devolver una imagen. En el vidrio del metro, en la pantalla negra del celular, en la sombra tenue de una ventana, siempre encontraba algo ligeramente fuera de lugar. Una mirada demasiado fija, una sonrisa que tardaba en desaparecer, un gesto que no recordaba haber hecho. Una noche, decidió que tenía que probar algo definitivo. Desconectó todas las luces del baño y cubrió el espejo con una sábana gruesa, asegurándose de que no quedara ningún espacio libre. Se dijo que si no podía verlo, no tendría forma de afectar su realidad. Pero al acostarse sintió una calma extraña, casi inquietante, como si hubiera tomado la decisión correcta demasiado tarde. Cerró los ojos y por primera vez en días, se quedó dormido rápidamente. Despertó al amanecer con una sensación incómoda, un peso en el pecho que no sabía explicar. Caminó hacia el baño, aún medio dormido, y se detuvo en seco. La sábana seguía cubriendo el espejo, pero estaba perfectamente doblada a un lado del lavabo. Nadie más vivía allí. Nadie tenía acceso al departamento, y aún así, alguien la había retirado con cuidado. Se acercó lentamente. El espejo reflejaba la habitación como siempre, pero algo faltaba. Tardó unos segundos en entenderlo, y cuando lo hizo, sintió el estómago hundirse. En su reflejo no estaba. El baño estaba ahí. El lavabo, las paredes, la luz tenue del amanecer. Todo visible, pero él no aparecía. Era como mirar una habitación vacía desde el ángulo exacto donde debería estar su cuerpo. Retrocedió sobresaltado, y el reflejo apareció de golpe, sincronizado, normal, como si nada hubiera ocurrido. Parpadeó varias veces, tratando de convencerse de que había sido un error visual. Sin embargo, algo había cambiado definitivamente. Ya no sentía que estuviera mirando un reflejo. Sentía que estaba siendo observado por alguien que había aprendido a esconderse cuando no quería ser visto. Las noches se volvieron insoportables. Empezó a evitar dormir por miedo a despertar y no reconocer su propio rostro. Algunas mañanas se levantaba con la sensación de haber estado despierto durante horas, sin recordarlo. Otras, encontraba mensajes abiertos en su teléfono, con respuestas ingeniosas que él jamás habría redactado. Incluso descubrió fotos en su galería de él mismo durmiendo, tomadas desde el ángulo del espejo. Comenzó a sospechar que aquello no solo lo imitaba, sino que practicaba ser él cuando no estaba atento, perfeccionando sus tics, su voz,
y su mirada. Un día, mientras se afeitaba frente al espejo, ocurrió lo inevitable. Movió la mano con la navaja y el reflejo tardó apenas una fracción de segundo en imitarlo. Pero esta vez, el retraso no fue casual. El reflejo terminó el movimiento antes que el "an". Fue mínimo, casi imperceptible, pero suficiente para que entendiera algo aterrador. Ya no estaba adelantándose por accidente. Estaba tomando la iniciativa. Dejó caer la navaja y miró fijamente a su imagen. El reflejo sonrió. Una sonrisa suave, tranquila, como alguien que finalmente ha aprendido algo difícil. Él no sonrió. Él no podía. Y aún así, la expresión permaneció. Unos segundos más, antes de desaparecer lentamente. Ese fue el momento en que entendió la verdad que había estado evitando. El reflejo no quería reemplazarlo de golpe. No estaba intentando salir violentamente. Estaba esperando el momento exacto en que él dejara de distinguir la diferencia entre ambos. Estaba esperando a que el original se convirtiera en la copia. Y tal vez ese momento ya había pasado, porque mientras lo pensaba, notó algo en el espejo que lo dejó sin aire. Su imagen parecía respirar un poco más lento que él, no desfasada, sino más calmada, más segura, como si perteneciera a alguien que ya sabía cuál de los dos permanecería al final. Notó que su propio pulso se aceleraba por el miedo, pero el del hombre en el cristal seguía constante, gélido, y por primera vez, desde que todo comenzó, él tuvo una pregunta que no quiso responder. ¿Y si el que estaba frente al espejo ya no era el original? ¿Y si el verdadero yo se había quedado atrapado detrás del vidrio hace mucho tiempo, gritando en el silencio, mientras lo que ahora caminaba y hablaba era solo un espejismo que aprendió a respirar? No todas las historias empiezan con un susto. Algunas comienzan con algo tan pequeño que casi decides ignorarlo. Un segundo de diferencia, un gesto fuera de tiempo, una sensación que no puedes explicar, pero que tampoco desaparece. Dicen que los espejos solo muestran lo que somos, pero nadie habla de lo que pasa cuando algo del otro lado empieza a aprender. Tal vez no quiera hacerte daño, tal vez no quiera asustarte, tal vez solo quiera entender cómo se vive aquí, cómo se respira, cómo se sonríe, cómo se reemplaza un movimiento por otro. Y quizás por eso, las personas que cuentan este tipo de relatos nunca dicen cómo terminó realmente, porque siempre queda la duda. Si el reflejo empezó a adelantarse, si dejó de copiar, si aprendió a ser tú. ¿En qué momento decides quién está de este lado del cristal? Tal vez la respuesta nunca llega. Tal vez un día solo te miras al espejo y sientes que algo no encaja, pero no sabes si es tu cara o la forma en que te observa. Si después de escuchar esta historia, evitas mirar tu reflejo por demasiado tiempo, tal vez no sea miedo, tal vez sea instinto. Esto fue un eco más, y algunos ecos no regresan del mismo lugar. Ecos de Radha.